Saludos, mi nombre es José María. Y María Luisa. Nos acompañan los hermanos. José Román, Tito. Marilyn Cruz. Y nos encontramos aquí. Cuéntanos dónde nos encontramos. Bueno, nos encontramos aquí en la capilla de la parroquia de San Antonio de Padua, del pueblo de Río Piedras. Y en esta tarde, en este momento, ¿verdad? Cuando usted esté viendo este video, la primera premier va a ser en la noche. Vamos a estar tocando el tema de la segunda parte de esa conferencia de identidad y misión de las familias cristianas, donde ya hablamos sobre la importancia de esa educación cristocéntrica en el hogar y de transmitir la fe sin imponerla, ¿verdad? En ese proceso de educación de los hijos. Pero todo eso no se puede quedar ahí. Tenemos que ir más adelante. Tenemos que continuar. No se asusten, nuestro hijo que está ahí delante. Tenemos que ir más adelante. Tenemos que ser iglesia en salida, iglesia doméstica en salida. Y por eso hoy con nuestros hermanos, que son, ¿verdad?, miembros del Movimiento Juan 23, y también nos acompañan en Familia de Jesús, ¿verdad? Nos van a ayudar con sus testimonios sobre ese tema de la importancia de aprender de nuevo a descubrir la identidad particular y misión específica en la sociedad y en la iglesia de la familia cristiana. Y el primer tema que queremos tocar en este hablar de iglesia en salida es precisamente de la inmigración. Los hermanos inmigrantes, ¿verdad?, que tienen que salir de sus países por las distintas situaciones sociales que viven y económicas. Y lo que queremos es comprenderla a través de tu testimonio, de qué manera puedes ser la familia, ¿verdad?, y la pastoral una figura importante, ¿verdad?, en sus vidas, y que nos convirtamos en familia que acogen familia. ¿Cómo en tu vida, ¿verdad?, en su vida han tenido esa experiencia? Pues mira, te podría decir a ti que esta parroquia en particular es fundamental en ese hecho de los inmigrantes, porque nuestra comunidad se compone en un 75% o más de la comunidad dominicana. O sea, el Río Piedras está poblado prácticamente de nuestros hermanos de Santo Domingo, dominicanos, y esta parroquia en específico pues tiene, ¿verdad?, mucha participación de nuestros hermanos dominicanos. Inclusive ellos tienen aquí hasta un altar a la Virgen, ¿verdad?, de la Altagracia, y también tienen un grupo que se llama los Altagracianos, que se reúnen normalmente una vez a la semana o una vez al mes, dependiendo de las situaciones que sean. Hasta celebran sus misas en particulares cuando es ¿verdad?, cuando se celebra la Virgen allá en su país. Pues ellos aquí también, nosotros hacemos esa celebración, la hacemos igual que la hacen allá en Higüey. Así que eso es una parte bien importante. En adición a eso, yo tuve la oportunidad y la dicha y la gracia de Dios de que cuando yo me jubilé de la Universidad de Puerto Rico, donde laboré por 30 años, pude visitar la ciudad de Barahona en Santo Domingo, estar allí 7 días visitando unos comedores que tiene el movimiento Juan 23, donde se alimentan niños y algunas familias de la comunidad, al igual que fuimos al país de Haití. Yo estuve 7 días en Haití, y esa experiencia de Haití marcó mi vida de una forma bien fuerte, porque, ¿verdad?, las condiciones de vida en Haití son bien duras y bien apremiantes. Pero nuestra iglesia católica tiene sus raíces puestas allí bien sólidas, tiene una parroquia enorme donde tienen 2 escuelas, una escuela intermedia y una escuela superior, además de grados primarios, que son como cuidos para los niños, y los comedores pues le sirven alimentos a toda esa población que componen estas distintas comunidades, tanto en Barahona como allá en Haití, en el pueblo de Port Margot. O sea que ese tema de la inmigración, ¿verdad?, volviendo aquí, es una bonita experiencia que tuviste en Haití, pues verdaderamente saber y ver de primera mano los por qué tantas personas, ¿verdad?, se montan en esa encrucijada de inmigrar a otros países en búsqueda. Pues también hará, me imagino, ¿verdad?, cuéntame tú, ustedes que lo han vivido, cómo entonces cambia tu percepción cuando estás ayudando a ese inmigrante aquí, por ejemplo, como dice aquí en la parroquia. Pues mira, aquí dentro del grupo de Juan 23, ahora mismito, yo te diría a ti que la mayoría, si no todos, son hermanos de la República Dominicana. Son muchos. Nuestro grupo se compone de algunas 40 personas, y dentro de ese grupo de personas hay hermanos que han venido en Yola, a Puerto Rico.
O sea que no solamente son los que han llegado, ¿verdad?, vía de otra manera, sino que tenemos hermanos que le ha tocado vivir esa experiencia, que han perdido familiares y amigos en esas travesías que se hacen, ¿verdad?, como la que estuvimos hace poco, donde fallecieron esas 11 hermanas. Pero sí, en esta parroquia pues tenemos, ¿verdad?, de primera mano la oportunidad de conocer a esos hermanos. Y aprovechando este momento, ¿verdad?, y aquellos que nos estén escuchando, ¿cómo podría, ¿verdad?, si nos está escuchando algún hermano que está en esa situación como inmigrante y necesita esa acogida de la iglesia, cómo podría contactarse, cómo podría llegar, ¿verdad? Dinos cómo sería el proceso. Pues mira, aquí la oficina parroquial está disponible prácticamente de lunes a viernes de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Se atienden llamadas telefónicas. Si la persona se comunica a través del número telefónico, que ahora mismo no me acuerdo de memoria. Lo puedes buscar en Facebook, ¿cuál sería la página de Facebook? Lo puedes buscar en la página de Facebook, San Antonio de Padua, Río Piedra, y ahí pues aparece el número, se pueden comunicar aquí con nuestra secretaria, que es Milagro, con nuestro párroco, que es el Fray Roberto Colón, y le podemos brindar ayuda, la ayuda, ¿verdad?, que esté a nuestro alcance, que esté a nuestras manos, y que las puertas de esta parroquia siempre están abiertas para todos nuestros hermanos inmigrantes. Y es bonito saber que nuestra iglesia doméstica, ¿verdad?, quizás no en todos los lugares, no en todas las parroquias, porque esta situación no la viven en todas las parroquias, pero aquí que se vive tan de primera mano, qué bonito saber que esta pastoral existe. Mira, otra de las formas en que nuestra vocación y misión de las periferias existenciales tenemos que vivirla, ¿verdad?, en esa iglesia en salida, esa iglesia doméstica, recuerda que es la que estamos hablando, nuestro hogar, nuestra familia cristiana, es en los momentos de las adicciones. Y quisiéramos escuchar, ¿verdad?, sobre ese tema de las adicciones en la familia tan sufriente en prácticamente la gran mayoría, ¿verdad?, de las familias de alguna u otra forma, porque no hablamos solamente de adicciones de drogas, alcohol, sino también de juego, también del abuso del uso de las redes sociales. ¿Cómo podemos, ¿verdad?, cómo ustedes han podido experimentar esa ayudarse mutuamente entre familias o el apostolado, ¿verdad?, la ayuda que brinda la familia, la iglesia a ese tema? Pues hace 22 años yo tuve la oportunidad de asistir a un retiro de Juan 23. Fue el primer retiro en mi vida que yo asistí. Nunca yo había participado de un retiro. Fue en un momento de mi vida donde yo estaba pasando por unas situaciones, ¿verdad?, bien dolorosas y bien tristes en mi vida. Pues por las adicciones que yo tenía, de droga, de alcohol, de fiesta, de baraja, de todo ese tipo de cosas. Y una vez yo hice el retiro Juan 23, yo digo que mi vida ha sido antes de Juan 23 y después de Juan 23. Y ¿verdad?, esa es tu experiencia, tu testimonio, gracias por compartirlo con todos nosotros. Ese después de Juan 23, que sería entonces esa pastoral de acoger a la familia, acoger a la persona, ¿verdad?, porque no solamente eres tú quien vivía esa situación, era tu entorno, ¿verdad?, quien lo sufría. ¿Cómo la puedes describir, cómo la experimentaste y cómo hoy día, que sigue siendo miembro activo Juan 23, cómo hoy día se vive también? Pues una de las cosas más importantes es que aún yo estando en ese camino por el cual yo andaba, yo siempre buscaba la forma de llegar a la iglesia, ¿verdad? Pero entraba a la iglesia, pero la iglesia no entraba en mí. Y desde ese momento en adelante yo me hice como una promesa hacia mi persona para entonces comenzar a crecer más espiritualmente, que yo permitirle a Dios que entrara en mi vida, que entrara en mi corazón, que entrara en mi alma. Y desde ese momento en adelante pues yo comencé a crecer como miembro de una comunidad parroquial, que me acogió en un momento determinado, y de eso han pasado 22 años ya. Le sirvo a nuestra comunidad parroquial como ministro de la comunión, llevando la comunión a los enfermos. Yo visito a mis enfermos los sábados. También le sirvo a esta comunidad parroquial como sacristán de esta parroquia, lector, monitor. Mi esposa Marilyn, que también pertenece al movimiento Juan 23, también ejerce su ministerio aquí como lectora. Y nuestra niña Brainelli pues también participa como servidora del altar.
¿Qué hemos hecho? Pues nosotros cambiamos nuestra vida, de aquella vida que nosotros llevábamos, por una nueva vida, ¿verdad? En la que nos encontramos dentro de la casa de Dios, sirviéndole. Exactamente. Fíjate que interesante, como dice aquí, esta reflexión. Sí, nos dice que más allá del pequeño círculo formado por los cónyuges y sus hijos, está la familia extensa, que no se puede ignorar. Esto incluye también a los amigos, a las familias, amigas y también a las comunidades de familias que se apoyan mutuamente en dificultades, en el compromiso social y en la fe. Y eso es precisamente lo que tú nos estás diciendo. Y eso fue escrito en 1900 y tanto, ¿verdad? Y referido nuevamente en Amor y Leticia en el numeral 196 y 197. Fíjate cómo precisamente tu vida, tu testimonio, que ahora, fíjate los frutos, aquí tenemos a Marilyn, ¿verdad? Y en ese caminar de vida, precisamente cuando nos movemos a esa familia de familias, en nuestra iglesia, ¿verdad? Eso es importante que siempre lo tengamos presente. Hay otro tema importante que es el de la violencia en la familia. Y aquí lo que queremos escuchar, ¿verdad? Quizás más esos testimonios que tú has tenido, experiencias trabajando con personas, el mismo Juan 23. Como la comunidad los ayuda también porque salen de un retiro, pero también a veces volvemos a casa y ¿qué pasa? Esto nos gustaría que nos contaras más. A mí me gustaría que mi esposa hablara sobre eso en particular porque ella, así que nada, cuéntale un poquito de esa vivencia tuya después de haberle hecho el retiro. Sí, ¿cómo ayuda? Yo fui al retiro porque llevaba una vida de infidelidad del que era mi esposo. Y sí, él hizo el retiro primero, llevó a mi hija, después fui yo. Y aparentemente todo iba bien, pero entonces él utilizó la casa de Dios para esconderse de lo que estaba haciendo, y entonces lo seguía haciendo. Él se ocultaba de diferentes maneras y ya mucha gente allá arriba, ¿sabes?, lo sabía, menos yo. Y entonces, pero a la larga, te digo que el que hace las cosas detrás de Dios, pues se sabe todo. Y a la larga pues se supo y yo lo que hice fue salir de esa vida porque eso me estaba como que matando, o sea, a mí y a mis hijos. Y gracias a Dios que pude salir de eso con la ayuda de Juan 23, con la ayuda de una psicóloga, o sea, la ayuda de la iglesia, en particular en la iglesia que yo asistía en ese momento, que era la de Redville, que me acogieron, que me abrazaron. Yo me mantuve ahí visitando el párroco y gracias a Dios yo pude salir completamente de eso. Y después, eventualmente, conociste aquí a después de los años, allá arriba también fue que nos conocimos. Pero tú dices allá arriba, dinos que es allá arriba. Cuéntale a los hermanos que no conocen Juan 23. En el Monte Tabor de Juan 23, allá en Santolaya. Allá fue que nos dimos un flechazo, yo digo. ¿Ustedes o la providencia se encargó? Exacto. Y pues, en el caminar de la iglesia, pues fue que pudimos llevar a cabo nuestro matrimonio. Y fíjate que este es un testimonio bien chocante, ¿verdad? Bueno, tú mencionas que tu ex esposo incluso utilizaba una pastoral de iglesia para ocultarse, ¿verdad? Y lo escuchamos en el Evangelio cuando se habla de los lobos vestidos de oveja. No es que vamos, ¿verdad? No quiero en este momento tampoco señalar, juzgar, ni criticar, mucho menos, pero sí hacer una salvedad de precisamente este tema tan importante de vocación y misión de la iglesia en estas periferias existenciales. Porque aquí lo dice bien claro y lo quiero leer textual. La presencia de una red de familia capaz de darse cuenta y acercarse a los que sufren la violencia. Si tú no hubieras estado ahí, esa familia extendida no hubiera estado ahí, no se hubiera descubierto esto. Esa vida de sufrimiento, de agonía, hubiera continuado, no hubiera tenido, como tú lo dices, que me encantó escucharlo, ¿verdad? Nos conocemos, pero mira, no recuerdo si habíamos conversado sobre este testimonio. Qué bonito saber que en la parroquia donde estabas, allí fue donde recibiste ese abrazo, esa acogida para superarlo. Y que fue precisamente en ese Monte Tabor, como le llaman cariñosamente, y con toda razón, ¿verdad? Allá el centro de retiro de Santa Oyola, ¿verdad? Olaya, perdóneme.
Qué bonito saber cómo el Señor entonces restaura y da oportunidades, cómo permite que las cosas se hagan según su voluntad. A veces nosotros somos los que elegimos, y al nosotros elegir, pues caemos en unos círculos que nos hacen el daño. Sin embargo, cuando dejamos que el Señor que nos guíe, y nosotros dejamos que Él sea el que elija, ahí vemos la diferencia. Sí, porque violencia, a veces las personas se piensan que violencia es dar golpe o cualquier otra cosa. Violencia es como el tú tratar así a una mujer, hasta hablándole. Con eso nada más tú cometes la violencia. Exacto, exactamente. Y mira, hay unos puntos de reflexión aquí bien bonitos. Este también es de Amor y Leticia. Sí, nos dice que hay tristes situaciones de violencia familiar que son un caldo de cultivo para nuevas formas de agresividad social, porque las relaciones familiares también explican la predisposición a una personalidad violenta. Las familias que influyen para ello son las que tienen una comunicación deficiente, en las que predominan actitudes defensivas y sus miembros no se apoyan entre sí, en las que no hay actividades familiares que propicien la participación, en la que las relaciones de los padres suelen ser conflictivas y violentas, en la que las relaciones paterno-filiales se caracterizan por actitudes hostiles. Fíjate que precisamente nosotros sabíamos ya que este tema era un tema, yo creo que era mamá. Este tema es un tema fuerte, un tema delicado, sobre todo por sacar ¿verdad? A luz situaciones así dolorosas. Sin embargo, eso es lo que se quiere con este tipo de charla, ¿verdad? Esta conversación de diálogo, que surja el confiar, el hablar con los hermanos, para que precisamente se pueda descubrir, porque es que si no hay esa cercanía, esa comunicación, no se va a poder ayudar a resolver el problema. Nosotros en Movimiento Familiar de Jesús también tenemos esa de que cuando nos reunimos como familia y conversamos en torno a la palabra de Dios, ahí existen los escenarios donde el Espíritu Santo va fluyendo y haciendo mover a las personas para que también hablen de sus situaciones. Tito y Marilyn, ¿cómo nosotros podemos sugerir, incentivar a esas familias que están viviendo este tipo de situación, adicciones, violencia, a que cuando se le acerquen las personas, ¿verdad?, que vienen del ministerio del Señor, como ustedes Juan 23, Familia Jesús y yo tantos otros, a que acepten esa ayuda, o a que simplemente si quizás no llega esa ayuda, ¿cómo pueden buscarla? Mira, una de las cosas principales que yo invito, ¿verdad?, a las personas que en algún momento puedan ver esto que estamos haciendo, los invito a que primeramente busquen de Dios. Y si verdaderamente la ayuda que ustedes buscan de Dios no entienden ustedes que la persona a la que ustedes se acerquen para hablarle sobre su situación, y ustedes ven que esa persona no está verdaderamente comprometida y cualificada, ¿verdad?, para darle la ayuda necesaria, busquen otra persona. La misma palabra nos dice, ¿verdad?, que si hay una situación, que busquemos uno, y si ese uno no, busquemos a otro. Una de las cosas que a mí y a mi esposa nos ayudó mucho, como han escuchado en lo que hemos hablado, es que nosotros en nuestro hogar oramos constantemente. La oración es algo que es fundamental para que la familia se mantenga unida. Nosotros en la cena, en el desayuno, en todo, antes de consumir estos alimentos, oramos en la noche, antes de acostar a nuestros niños. Le hemos enseñado a nuestros niños que hay que orar, que nos tenemos que acordar de que hay un Dios que ha estado con nosotros todo el día y que nos va a acompañar en la noche para que el otro día también pues lo podamos tener a nuestro lado. Y yo creo que la oración dentro del hogar es un punto clave e importante para que estas situaciones en nuestra familia pues las podamos deshacer y comenzar una nueva vida. Que precisamente esa fue la conclusión del tema anterior, que era la educación cristocéntrica, esa iglesia doméstica, esa identidad en nuestro hogar, el tener el altar y la oración. Y fíjense cómo un tema nos lleva al otro. No podemos ir en salida si en nuestro hogar, en nuestro núcleo, no estamos fortificados y solidificados. Y miren, Cristo, que nos ha acompañado aquí en todo momento. Y hay que ser, mire, como nuestro hijo Jacob. ¿Vieron esa corte? Él quería de mamá pecho, leche, alimento. Así nosotros tenemos que ser
cuando necesitamos del Señor en nuestro hogar. Y para concluir esta conferencia, esta charla, este tema, este diálogo maravilloso que hemos tenido con nuestros hermanos Tito y Marini, que se lo agradecemos. Queremos que ustedes allá, en sus hogares, en su comunidad parroquial, donde quiera que se encuentren leyendo, viendo este video, contesten las 4 preguntas para el diálogo. La primera es: ¿qué es lo nuevo que he escuchado dentro de estos temas, verdad? ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué te impactó? ¿Qué es lo que quiero reforzar en mi vida? Porque caramba, sí, yo tenía eso en cuenta, pero quiero reforzarlo. ¿Qué es lo que quiero añadir? Yo no sabía esto, por ejemplo, esa pastoral con la comunidad de inmigrantes los dominicanos aquí, en este caso en Río Piedras. Y por último, ¿a qué me siento retado? ¿Fue suficiente este testimonio de vida para retarte a decir: no puedes seguir en tu casa recibiendo la gracia, sino que tienes que ir en salida y convertir todas esas gracias en dar, multiplicar los talentos? Así que, hermanos, los invitamos a tener este diálogo, ustedes en su hogar, con su familia, con otras familias en la comunidad, donde quiera que te encuentres. Los invitamos al diálogo. Muchas gracias por escucharnos. Hasta luego. Ay, bien. Ay, santa alegría.